Hola amigos y bienvenidos a un programa más de la risa y el olvido. Y como cada semana no podemos empezar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, estoy muy bien. Bienvenidos al podcast que logró la independencia de México, gracias a nosotros. Y contento de estar una noche más con ustedes. Vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, de un filósofo contemporáneo, uno de los más importantes a mi parecer, muy práctico él. Entonces es un tema que propone Jorge y pues contento no solo de estar aquí en general, sino de estar aquí compartiendo este tema. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, hola Alfa. Bien, muy bien. ¿Y ustedes? También ya contento de grabar. Bueno, pues yo me uno a esa parte de estar muy contento e interesado de poder grabar el día de hoy. Y el tema del día de hoy es antifragilidad. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Jorge, que nos va a hablar de este tema. Gracias. La antifragilidad suena así como término dominguero, pero en realidad creo que es un término bien elegido por el autor que lo inventó, que me dijo Alfa, es un filósofo libanés que se llama Nicolás Taleb. Él tiene un concepto quizás más famoso que ese que se llama el cisne negro, que si mal no recuerdo, ya lo he mencionado yo en algún capítulo hace mucho tiempo, eh, pero por si no lo escucharon o por si no lo mencioné, No, voy a sí, dar sí lo como, hemos como mencionado y creo los... que hasta un par de veces. Ajá, pero hace un buen que no lo mencionamos, según yo. Ujú. Y siento que el concepto de antifragilidad cae dentro de ese concepto más amplio del cine negro. Entonces, nada más como para explicarlo brevemente, el cisne negro es esta idea como de cosas que no son previstas y que de repente golpean, ¿no? O sea, golpean la realidad y eso que no está previsto le cambia las reglas del juego a algo de una forma impresionante. O sea, es lo que hace que haya estos grandes cambios en el mundo. Eh, la vez que lo expliqué, recuerdo que puse el ejemplo de las computadoras, ¿no? O el ejemplo del Internet. O ahorita sería el ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Hay cosas que cuando golpean, cuando llegan, eh, le cambian las reglas del juego absolutamente a todo. O sea, era bien diferente el mundo antes de las computadoras y era bien diferente el mundo antes del Internet o de las redes sociales o antes de la revolución industrial o antes de la revolución agrícola. O sea, sí hay cosas en la historia que de repente eh, cambian absolutamente todo. Eh, y para que sea cisne negro tiene que tener la característica de que no lo viste venir. Si lo viste venir, eso quiere decir que no es un cisne negro. Algunos autores le llaman a eso rinoceronte gris, por ejemplo, ¿no? Cisne negro es cuando realmente no lo ves venir. Son cosas que son impredecibles. Por ahí, por ejemplo, podríamos pensar que la inteligencia artificial se podría predecir que iba a llegar, pero no cuándo y no todos los impactos sistemáticos que va a tener. De hecho, hay muchos hechos que todavía no los vemos ahorita y no sabemos. O sea, realmente no sabemos. Eh, Podemos tratar de imaginarnos, pero a lo mejor nuestra imaginación en algunas cosas se va a acercar, pero en otras va a haber cambios que no podemos ni siquiera pensar ahorita. Y ese es el punto de un cisne negro. O sea, como que esas partes que se escapan de toda, como de toda imaginación. Eh, y entonces, Jorge, este perdón, autor, sí, un breve complemento a lo del cisne negro. sí, Ok, el cisne negro no solo son cosas completamente disruptivas en el hecho de que es algo completamente nuevo, sino también en la intensidad de algo que ya se conocía, pero no a ese nivel. Por ejemplo, eh, tenemos ciudades que están preparadas para recibir terremotos, ponle que de hasta 8 grados Richter, no sé, estoy inventando. Y eso estima que tal vez el último registrado en una ciudad poblada fue de 7, entonces se preparan para el 8. Pero si llega uno de 12, ese era un cisne negro, porque tenía como 6,000 años en que no ocurría, entonces no te preparabas y no esperabas que llegara y no pensabas que iba a llegar en la historia de la humanidad. Entonces, la mayoría de los cisnes negros son, como dice Jorge, cosas completamente nuevas,
disrupciones inimaginables, pero también el tamaño de algo, cuando se sale de las dimensiones de lo que podríamos imaginar o prever, también eso puede ser un cisne negro. Una crisis, enfrentamos muchas crisis, pero las crisis ultra, hiper, mega acá son un cisne negro. O por ejemplo, la pandemia del COVID, ese fue probablemente un cisne negro porque tenemos enfermedades, tenemos pandemias, pero no a esa magnitud, entonces ese puede actuar como un cisne negro. Dave, perdón. No, justo iba a preguntar eso, que la pandemia que tuvimos del COVID sí podía entrar dentro de esa categoría, pero ya lo acabas de responder. Fíjense que ahí el autor salió a decir que eso no era un cisne negro, que el COVID no era un cisne negro. Él lo dijo. Entonces, Y ese a podría mí ser se como me un hizo rinoceronte interesante. gris. Sí, Supongo sí, que es porque, por para él ejemplo, sí. ya pasó la fiebre, o sea, hubo pandemias anteriores, no a esta magnitud, pero se podía prever, ¿a eso se refiere? Ajá, o sea, hemos tenido pandemias terribles, más localizadas porque antes no teníamos como la tecnología de comunicación para interconectar a todo el mundo en cuestión de horas. O sea, no teníamos, por ejemplo, los aeropuertos, los aviones, todo eso. Pero ya habíamos tenido pandemias terribles, o sea, de enfermedades mucho más peligrosas que el COVID. Bueno, sí, eso es Ahorita cierto. ya sabíamos, o sea, que se podía dar una pandemia y ya también sabíamos que ahorita la cuestión del contagio es altísimo por los aeropuertos. Eh, entonces Y por la él sí densidad de pensaba la eso. población en las ciudades. Ajá, entonces él sí creía que el COVID era algo o sea, que debimos de haber estado esperando y que nos agarró muy mal preparados, pero eso Sí, fue eso es más por cierto. nuestra estupidez humana, ¿no? Los elementos Eh, los teníamos, que no los hayamos utilizado es otra cosa, sí. ajá. Pero, por ejemplo, muchas cosas que provocaron el COVID a como se dio, sí fueron por cisnes negros. O sea, que voy otra vez, la tecnología, por ejemplo, el hecho de tener aviones, de estar así de conectados, o sea, de que una persona puede despertar en Hong Kong y estar al siguiente día en Nueva York, por ejemplo. O sea, eso es algo que en la historia de la humanidad era fantasía, ¿no? Ahorita nuestro mundo funciona de esa forma. Eh, y entonces, digamos que todos nuestros problemas y oportunidades son mucho más complejos, porque es un sistema mucho más complejo, porque estamos como muy interconectados. Algo de lo que decía Alfa también, que como para darle más peso a la idea, porque es buena, como de la intensidad de las cosas. Una de las cosas que habla Taleb, o sea, que él critica mucho, es que dice, luego esto lo usan mucho en los gobiernos y lo usan mucho en las empresas, como la idea de vamos a prepararnos al worst case scenario, que le llaman, como al peor escenario posible. Pero él menciona que un error que cometemos a cada rato es que siempre buscamos ese worst case scenario en el pasado, siempre. Entonces nos Lo fijamos, peor a que ver, ha pasado. ajá, entonces hubo un terremoto en Ciudad de México de 7 puntos y garras, ¿no? De 8 puntos y garras. Entonces nos preparamos para algo así. Pero tendríamos que estarnos preparando más bien, o sea, ¿qué pasaría si de repente llega un terremoto? O sea, que no tenemos récords de algo similar, ¿no? O un tsunami o un desastre natural así gigantesco, que no tenemos registros de eso en un pasado o al menos reciente. Eh, Eso sí sería como un cisne negro y usualmente no hacemos eso, o sea, estamos pensando más bien en ese pasado que ya conocemos y nos preparamos para algo tan canijo como lo que pasó hace poco o hace unos años, hace unas décadas, cuando en realidad tendríamos que estarnos preparando para algo que sobrepase todo eso, que ya nos ha sucedido. Sí, Dave. Una nota súper rápida, pero ahorita la recordé. Fíjate que en Japón sucedió justamente eso y dije, ah, mira, nada más que pues los japoneses sí están, pues, es una raza muy diferente a todos nosotros. Había unos, digamos que la ciudad de japonesa, bueno, esta no recuerdo cuál es exactamente, tenía como una especie de bodega gigantesca, por decirlo de alguna manera, donde podía recaudar agua, precisamente por las inundaciones que han tenido en los últimos 10 años y el tsunami, etcétera. Entonces lo que hicieron fue prepararse para una 10 veces más grande. O sea, ya la acabaron y es un monstruo, o sea, puede albergar una cantidad de agua monstruosa, increíble, o sea, pero es justo lo que dices, no se prepararon Ujú. para eso, se prepararon por si pasa uno, no 2 o 3 veces mayor, 10 veces mayor. Es que ellos sí Sí. leyeron a Taleb. Y además los japoneses han estado golpeados
tanto por cuestiones naturales como tecnológicas de una forma terrible, ¿no? Entonces, Como por Godzilla. de hecho, Tifones, todo. ajá, haz de cuenta, o sea, de hecho eso de Godzilla, o sea, se liga perfecto con lo de la antifragilidad y aquí es donde lo voy como a ligar en el concepto. ¿Qué hacemos entonces en un mundo de cisnes negros? O sea, ¿qué hacemos entonces en un mundo en donde tratar de predecir el futuro es una cuestión de tontos para Taleb, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Esa gente, o sea, esos expertos que llegan contigo y que te sacan la data y te dicen que van a decirte qué es lo que va a pasar en los próximos años, para él eso es estúpido. O sea, realmente es estúpido porque lo que va a ocasionar los cambios más importantes, que son los cisnes negros, no los puedes predecir, punto. O sea, esa es parte de su concepto. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Frente a eso, lo que él argumenta es que necesitamos la antifragilidad. Aquello que es antifrágil es algo no solo que sobrevive a la adversidad, sino que además se hace más fuerte con la adversidad. ¿Cómo lo explico? Porque él dice algo muy padre y dice es que dice Taleb que él se puso a revisar un montón de idiomas diferentes y que no encontraba en ninguno el concepto de antifragilidad. Nos encontraba como palabra para hablar de lo frágil y para hablar, por ejemplo, de lo que es muy resistente. O también, en todo caso, de lo que es flexible, pero exactamente de lo que hay, de lo que es antifrágil, no. Y lo que es antifrágil es aquello que es completamente lo opuesto a lo que es frágil. Aquello que es frágil es aquello pues que se rompe de una forma sencilla, ¿no? O sea, que no requieres como mucha fuerza, por ejemplo, para romperlo. ¿Qué sería entonces aquello que es lo contrario? Para Taleb no es aquello que resiste mucho, que es como usualmente lo pensamos. Hace poco se puso como de moda hablar de la resiliencia y todavía se utiliza muchísimo. Hablar de alguien que es resiliente. Bueno, pensar en lo resiliente es pensar en algo que resiste los embates del entorno y que aguanta vara, no es eso. O sea, tú le puedes dar un chorro de chingazos y va a aguantar. No se va a hacer más fuerte, pero sí, pero tampoco se va a romper. Se va a quedar más o menos como estaba. Pero digamos que Antes la de... figura de la resiliencia no es la misma de lo robusto. Lo robusto es aguanta los golpes sin inmutarse, lo resiliente sí modifica, pero luego regresa. Digamos, como dice Jorge, la elasticidad, una liga o una esponja. La figura de la resiliencia es una esponja. Sí, pero sigue siendo, si sigue sin ser antifrágil. No, no, nunca O dije lo sea, contrario. una cosa es, para que lo entienda bien la gente que nos escucha, si yo puedo agarrar a golpes a esa pared y si es una pared robusta no la voy a romper. Yo puedo agarrar a golpes una esponja y pues también por esa flexibilidad que tiene, tampoco le va a pasar a lo mejor nada a la esponja. O sea, va a regresar a su estado común. Pero aquello que es antifrágil va más allá de todo eso. Aquello que es antifrágil es algo que busca los golpes. O sea, ni lo robusto, ni esa esponja van a buscar los embates del entorno. Los van a aguantar, cada una de forma diferente, pero no van y buscan esa adversidad. Lo que es lo antifrágil es aquello que tiene más éxito cuando es golpeado. Es quizás una forma como de explicarlo. Entonces, en el momento en el que dice Taleb, por ejemplo, que se pone a pensar como en criaturas que pudieran utilizarse como de analogía para pensar en lo antifrágil, y él dice es que ni siquiera el fénix, ¿no? O sea, ni siquiera el fénix que renace entre las cenizas, o sea, dice más bien, para pensar en una criatura que sería antifrágil, él dice tendríamos que pensar en una hidra. Acuérdense de la hidra de Lerna, ¿no? Con la que se pelea Hércules. Eh, ¿Cómo era esa hidra, Alfa? ¿Te acuerdas? Claro. Y de hecho, pues, digo, no es el único que le pasa, pero ese es el más famoso. A la hidra, cuando le cortan una cabeza, le salen otras dos. Entonces, siempre va a suceder así. De hecho, el mismo Hércules tiene que ahorcarla para que, en lugar de cortarle las cabezas y de dentro, matarla, porque si le sigues cortando las cabezas,
empieza a fortalecerse infinitamente. Ajá, entonces ahí la hidra, en teoría, mientras más le cortes cabezas, mientras más le hagas daño cortando la cabeza, más fuerte se está haciendo. O sea, es lo que ella busca. Es lo que le conviene, que le sigas cortando cabezas, porque por cada una que le cortas hacen dos. Y entonces al final acabas con miles de cabezas. Y ese es el punto como de aquello que es antifrágil. O sea, aquello que es antifrágil es aquello que lo que le hace daño precisamente es no tener adversidad. Lo que le hace daño es tener comodidad. Lo que le hace daño es estar en un mundo en donde quieras tener todas las variables controladas y en donde quieras tener toda la seguridad posible y en donde quieras estar en un ambiente completamente predecible, ¿no? O sea, y tratando a esa persona, a ese individuo, a ese colectivo, así como con plumitas, ¿no? Así como de una forma con pétalos de rosa, de una forma como muy suavecita. Ese ser suave con ellos, más bien, dice Taleb, es algo que va en contra de la naturaleza, de la naturaleza antifrágil. O sea, lo que necesita esa naturaleza antifrágil precisamente es un entorno que no se pueda predecir, un entorno complejo, o sea, donde las variables sean muchísimas, y un entorno también, a cierto punto, que te estrese, que sea agresivo contigo, ¿no? Voy a Oye, poner Jorge, algunos ejemplos. Sí. se me ocurre así súper rápido ejemplos a lo mejor burdos, pero deportivos. Ahorita que decías, me acordé de Zlatan, por ejemplo, que él siempre buscaba al revés, o sea, chocar con los rivales y provocarlos y que estuvieran siempre enojados y que le estuviera constantemente chocándoles. Y en vez de ser frágil, los empujaba y les decía que él era el mejor y sí, yo soy el dios y todo esto, ¿no? O Kobe Bryant, que siempre, a pesar de que, además de que lo tiraban y todo, él se levantaba, los encaraba y en su cara les hacía los puntos, etcétera, ¿no? Y como hay otras figuras que son muy diferentes, que son resilientes o que son más tranquilos. No sé, me acordé ahorita de estos Yo, ejemplos. yo, yo quiero responder a eso. De hecho, sí, Sí, lo que sí, pasa es adelante. que hay, digamos, naturaleza antifrágil y hay actitud antifrágil. Entonces, por ejemplo, el ser humano, creo que lo va a decir Jorge, pues tiene una naturaleza antifrágil. A ver, todo tiene un punto de no retorno. O sea, todo tiene un punto en donde si lo lastimas demasiado se rompe y ya valió, ¿no? Digamos, una copa de vino, el punto de no retorno es de volada. Pero, por ejemplo, nada más piensa en ti, Dave, que tú vas al gimnasio. Los músculos que tienes ahorita, ¿los tenías hace 10 años? No, no, no. No. Y ya, si analizamos, somos muy sinceros, la única manera en la que tú conseguiste esos músculos fue dañando tus músculos, fue rompiendo tus músculos. El crecimiento de los músculos es un pequeño, son pequeños desgarros, son pequeñas heridas que el músculo, al ser desgarrado, se va reparando y se va haciendo más fuerte. Los músculos son 100% antifrágiles en ese sentido. Después de ese pequeño daño, se fortalecen. Un daño terrible es un desgarre completo y ya no lo recuperas así tan fácil o se te rompe, ¿no? Pero si tú tienes esa naturaleza antifrágil, pero si tuvieras tanto miedo a lesionarte, nunca irías al gimnasio y entonces te debilitarías y quedarías muy mal como cierto amigo tuyo que tú lo acusas de haber tenido polio cuando era joven y te quedarías así, ¿no? Entonces, tú tienes naturaleza antifrágil, pero tu actitud no. En cambio, por ejemplo, lo que estás diciendo, Zlatan, su actitud también es antifrágil. Y creo que la invitación que nos va a decir Jorge, que anuncia Taleb, es reconoce esa naturaleza y ten esa actitud antifrágil. Busca ese desorden para que te fortalezca en lugar de temerle, porque temerle te va a estar debilitando. Dale usa un ejemplo muy parecido, pero en caballos. Dice que a veces, que lo dicen que entre los caballos como más buenos para competencia, a veces cuando su competencia no es tan buena, pierden. Y en cambio, cuando los ponen a competir contra los mejores, es cuando dan sus mejores resultados y luego acaban ganando, ¿no? Eh, si quieren agarrar también el mismo argumento del fútbol, pues ven lo que pasa luego con las zonas, ¿no? De competencia. Nosotros en México estamos fregados porque estamos en la CONCACAF. Y estamos fregados, o sea, porque nuestra competencia es poca, o sea, porque nuestro dolor es poco, ¿no? No nos enfrentamos contra los mejores y como no nos enfrentamos contra los mejores, entonces no mejoramos nosotros.
Y además pasa inclusive a nivel Liga Mexicana también, porque aquí tenemos a los futbolistas pues muy cobijados, ¿no? O sea, no tienen que ser tan buenos y ya son ídolos y ya son millonarios y entonces no tienen que salir a fregarse, ¿no? A Europa. Y en cambio en otros países, ya está pasando en Estados Unidos en donde las condiciones para ser futbolistas no son tan buenas porque allá el fútbol no es muy popular, es el menos popular de los grandes deportes. Y entonces lo que les pasa a ellos es que pues tienen que salirse de ahí para llegar a algo importante. Y se salen y están empezando a crecer más que nosotros, no siendo de la misma zona. Entonces, otra vez, esa actitud antifrágil también te ayuda a crecer. Y lo contrario, les decía, o sea, como que estar en un espacio seguro, en vez de ayudarte, más bien como que te va cada vez haciendo más débil. Es esa idea. Él también tiene un concepto, no es de él, no es de él en realidad es griego, se llama hormesis, y es como esta idea de que inclusive hay cosas que son dañinas en su naturaleza, como por ejemplo los venenos, ¿no? El veneno del alacrán o el veneno de la Serpiente. cobra, ¿no? De la serpiente. Pero en dosis pequeñas, administradas de una forma inteligente, sin pasar un umbral del no retorno, como decía Alfa hace rato, nos pueden hacer más fuertes a nuestros organismos, ¿no? Y luego de ahí acaban sacando curas para muchas cosas y también acaban fortaleciendo el cuerpo humano. Que es Si el hay principio de las historias, vacunas, a final de cuentas. ajá, sí. De hecho, ahí Taleb hace una diferencia. Dice, no es el principio de la homeopatía, no se confundan, en todo caso sería el principio de las vacunas, de algún tipo Sí. de vacunas. Eh, pero es eso, o sea, yo recuerdo hace poco que vi algo de una persona que durante toda su vida se estuvo inyectando veneno de serpiente, ¿no? Bien loco. Pero su cuerpo acabó se acabó haciendo fuerte frente a muchos tipos diferentes de toxinas. Eh, y aquí quiero meter otro concepto de la antifragilidad que está bien interesante, y es que si se fijan, la antifragilidad para Taleb está muy relacionada con lo que está vivo, con los organismos vivos. Él, por ejemplo, diferencia entre el organismo vivo y entre, por ejemplo, una máquina. Y dice que, hay una frase para entender la diferencia entre un organismo vivo y una máquina, eh, y entender la antifragilidad detrás de ello. Y dice, hay una frase en inglés que te dicen, use it or lose it, ¿no? Utilízalo o piérdelo. Y funciona mucho para las capacidades cerebrales. O sea, una persona, por ejemplo, que deja de utilizar mucho su memoria y que deja de utilizar mucho facultades mentales de un nivel más avanzado, por hueva mental o por lo que sea, por el tipo de vida que lleva más sedentario, se empieza a ser más malo en esas funciones. O sea, la memoria le va a fallar más y la inteligencia le va a fallar más. Eh, y después dice, las máquinas es al revés, use it and lose it, ¿no? O sea, las máquinas al principio están perfectas, pero mientras más las usas, las vas a ir desgastando cada vez más, ¿no? Hasta que llegue un momento en que ya no van a servir. O sea, el cuerpo humano obviamente sí se desgasta también, pero se desgasta con el paso del tiempo, con la vejez. Pero sí hay muchas cuestiones de los organismos vivos que más bien son adaptativos y que para adaptarse precisamente necesitan la adversidad, y desde esa adversidad ellos se van a ir haciendo fuertes. Pasa con el sistema inmune. El sistema inmune luego es bien común que luego los niños que más sobreprotegen son los niños que más se enferman. Esto lo dicen muchos pensadores, no nada más Taleb, ¿no? De cómo estos papás, por ejemplo, que no dejan a los hijos comer cacahuates, y no dejan a los hijos comer nueces, y no dejan a los hijos jugar en el lodo y nada de eso, acaban haciendo que su sistema inmune sea un sistema inmune que es como mucho más inútil. O no los dejan acariciar un perro. Ajá, ni siquiera, exacto, ¿no? Y luego de repente te vas aquí a San Pedro y están los niños así en el canal, metidos ahí bañándose como si nada, ¿no? Y comiéndose el agua, tomándose el agua así más cerda del universo. Y luego esos niños misteriosamente llegan a los 80 años. Eh, Hay un estudio en donde se veía, por ejemplo, te comparaban el tipo de enfermedades más comunes,
sea, por ejemplo, cómo cambiaban sí, cierto tipo de enfermedades dependiendo de la región. Y les había comentado que en los países ricos tenían muchas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, casi no había enfermedades de lombrices y cosas de ese tipo acá. Y en cambio nosotros las tenemos mucho en países pobres, pero también enfermedades autoinmunes las tenían mucho más en países ricos. Y la teoría, o sea, la hipótesis es esa, o sea, que allá están sobreprotegidos. Entonces acaba siendo estas mismas actitudes frágiles que nos acaban haciendo frágiles como organismos, ¿no? La Eh, sobreprotección es contraproducente, sí. ajá, sí. Y algo que él dice que está bien chingón es esto, porque va más allá. Inclusive él dice, eh, ahorita, por ejemplo, ¿qué hacemos con la salud mental? ¿No? Ahorita tenemos un chorro de drogas psiquiátricas, un friego, y cada vez tenemos más, y cada vez vamos a tener más. O sea, ese es un mercado que tiene mucho varo detrás, muchísima oportunidad económica. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo, eh, es más difícil organizar tu vida creciendo tú como persona, porque para hacer eso te tienes que meter en la línea del fuego y tienes que poner tu piel en juego y te tiene que doler. Es más sencillo agarrar un botecito con una pastillita que te recetaron y de repente sentirte bien. Eso está mucho más fácil. Y entonces cada vez tenemos más pastillas para todo. Tenemos pastillas para depresión y tenemos pastillas para ansiedad y tenemos pastillas para déficit de atención y para muchas cosas. Él sí acepta que algunas de esas pastillas sí se necesitan para casos muy extremos, Sí, por pero él supuesto. cree que esas pastillas en general están haciéndonos más débiles como personas. Él está muy en contra, por ejemplo, de toda esta sobremedicación que hay ahorita, sobre todo con niños, o sea, que tenemos a un chorro, a un montón de niños sobremedicados y también adultos. O sea, él dice, en su libro, él dice que, por ejemplo, la ansiedad, él dice, es que mi ansiedad es otro tipo de inteligencia. Mi ansiedad me hace más inteligente. Mi ansiedad es una de las herramientas que tengo para hacerme antifrágil y la ansiedad de todos nosotros. O sea, desde mi ansiedad he llegado a tener algunas de las mejores ideas que he tenido, dice Taleb. Y ahorita lo que hacemos con esa ansiedad es que tratamos como de callarla con pastillas, ¿no? De una forma como muy automática, en vez de vivirla, y aprovecharla como a nuestro favor, a que esa ansiedad nos mueva a hacer algo con nuestra vida, porque la ansiedad, por ejemplo, lo que hace la ansiedad es que hace que te sientas incómodo. Si tú te sientes incómodo es porque hay algo en tu vida que no está bien o en este momento que no está bien. A lo mejor lo estás imaginando, sí, sí puede que lo estés imaginando, pero también puede ser real. Es una incomodidad que te puede impulsar a actuar. Eh, y si todo el tiempo estás tratando como de apagarla de formas automáticas como con pastillas, entonces puede que te conviertas en una persona más frágil y que logres mucho menos cosas en tu vida. Otra, por Jorge, ejemplo, sí. un matiz. Mira, es que solo para aclararlo, no está diciendo que la psiquiatría esté mal o sea mal. Lo que está No, diciendo es que tal vez estamos exagerando en los diagnósticos y en el uso temprano y excesivo de medicamentos. Y en la mayoría de los casos en donde se podrían atender y de hecho se deberían atender de otras maneras, recurrimos inmediatamente como primer recurso al medicamento, cuando el medicamento tal vez debería ser el último y ya el más grande y el más importante en ciertos casos, pero que en todos los demás, si atacáramos estos problemas de otra manera, si los viéramos con otra perspectiva, podríamos entenderlos como desequilibrios o malos funcionamientos de algo que cambiando el contexto, cambiando nuestra participación dentro de ese contexto, podríamos utilizarlos, digo, no podríamos no solo eliminarlos, sino utilizarlos para crecer. Entonces, no es que la ciencia sea mala, ni la práctica es la mala. ¿Cómo la estamos utilizando y cómo estamos cediendo a caer en una tentación de irnos a lo rápido y a lo fácil? Eso es lo que termina jugando en contra. Nada más quería hacer ese matiz para que quede más claro. Yo nomás quería decir rápidamente que me viene el ejemplo de, también obviamente es cultural en Estados Unidos. La mayoría de la gente vive atrapada precisamente porque cualquier afección que tienen inmediatamente van
y allá tienen estos famosos frasquitos naranjas, es decir, son medicamentos que únicamente puedes adquirir con una prescripción, pero esas prescripciones son muchas veces para toda la vida, es decir, no sé, toman muchas cosas para la ansiedad, muchas cosas para estar tranquilos y son medicamentos que toman y los hacen adictos y es uno de los grandes problemas que existen en Estados Unidos, gente adicta a muchísimos tranquilizantes y no los toman nada más cuando se sienten ansiosos, ya lo hacen casi a diario y la ansiedad la provoca cuando no se lo toman y pasan Claro. años, años y años y años tomando esos medicamentos y es un muy grande problema que tienen en Estados Unidos. La mayoría de los adultos toman algún tipo de medicamento, lo acabo de leer, prácticamente el 90%, que es una locura, en su vida adulta toman un medicamento que sigue perpetuado por muchos años y únicamente lo van modificando por dosis más altas o por un medicamento todavía más fuerte, ¿no? Sí, a ver, aquí para matizar. O sea, sí hay medicinas psiquiátricas que son muy buenas y que se necesitan. Y yo o sea, y yo sé que Taleb pensaría también esto, porque hay casos muy difíciles y porque además, él una de las cosas que nos dice es, la adversidad es buena y la necesitamos, sin la adversidad nos somos más débiles, pero ya hay niveles de adversidad que te matan, ¿no? Así, que te matan, al menos como individuo que te matan, que podrán hacer antifrágil al grupo, y eso lo explico al rato, pero que como individuos simplemente no nos convienen porque nos moriríamos. Y frente a algunos de esos casos, nos ayudan ese tipo de medicamentos, ¿no? Él habla, por ejemplo, del tormento chino, de que te cae una gotita y que nunca te deja de caer hasta que te atraviesa el cerebro, ¿no? Una de las características que la adversidad necesita tener para que sea buena es que esté en su punto, que esté en un punto justo que pues, no te vaya como a fulminar. Y que tengas tiempo y que tengas espacio como para descansar y volver a tomar fuerza, como lo que pasa en el gimnasio. O sea, si tú vas al gym todos los días y todos los días haces un chingo de bíceps, todos los días va a llegar un momento en que ya no van a crecer tus músculos, te los vas a atrofiar. Lo que necesitas es hacer bíceps y luego dejar el músculo descansar. Y es algo similar con lo antifrágil. O sea, necesitas ponerte en la línea del fuego, necesitas la adversidad, pero también después sí requieres cierto espacio seguro como para descansar. Si nunca lo tienes, entonces va a llegar un momento en que ese entorno te va a acabar destruyendo. Él sí acepta esto. Ahora, ya diciendo, ya aceptando esa parte, de todas formas, para él, sí estamos haciendo cada vez más cómodo el mundo de formas artificiales para el ser humano, pero llevándolo a un extremo. Y yo creo que aquí parte como del sistema juega en nuestra contra, porque la medicina sí es, su fin sí es mejorar la salud humana, su fin sí es curarnos, su fin sí es que nosotros seamos personas más sanas y vivamos mejor. Pero también al final de cuentas la medicina en el mundo en el que vivimos, pues también para sobrevivir, pues es comercio y es economía, ¿no? Y entonces si de repente tú tienes medicinas que se van a vender súper bien porque van a ser como un atajo para sentirte mejor, pues entonces va a ser bien difícil eh, que como individuos aprendamos a regular ese consumo. Y va a ser muy fácil que queramos tomar más de esas pastillas y que los médicos también quieran recetar más de esas pastillas, porque nosotros nos vamos a sentir mejor y porque también ellos van a tener un trabajo más sencillo y además van a ganar más varo, ¿no? O sea, tiene sentido. Pero vamos, esto desde este punto de vista de Taleb es algo que pues no acaba siendo como bueno para nosotros. Voy a poner otro ejemplo, ya dije el de la ansiedad, ¿no? O sea, sentirte incómodo para después moverte y mejorar algo en tu vida. Bueno, y utilizar esa ansiedad también como otra forma de inteligencia. Bueno, él también habla de la depresión. Y la depresión, mientras no sea una depresión de estas ya clínica severa, ¿no? En donde de plano no puedes salir del hoyo y no tienes energías para nada, mientras no llegas a ese nivel, eh,
para Taleb inclusive el hecho a veces de sentirte mal te puede hacer muchísimo más creativo. Él dice, por ejemplo, o sea, imagínense que hubiéramos agarrado el modelo que tenemos ahorita psiquiátrico con las drogas psiquiátricas que tenemos ahorita y con la moda que tenemos, ¿no? Como de medicarnos, de llenarnos de medicamentos lo mayor posible. Bueno, ¿qué hubiera sucedido si agarráramos ese mundo y lo hubiéramos llevado a otros siglos? O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con Baudelaire, ¿no? O qué hubiera pasado con Van Gogh, o qué hubiera pasado con Virginia Woolf, que bueno, ella se acabó muriendo por eso, pero qué hubiera pasado, por ejemplo, con sus obras, ¿no? No, dice él, a lo mejor no las tendríamos. Y no las tendríamos porque es gente que justamente utilizó esas emociones negativas y las convirtieron en algo genial. Y si nosotros esas emociones negativas simplemente como que las hacemos numb, o sea, las hacemos así como las desensibilizamos, entonces también estamos desensibilizando la creatividad. Y la creatividad humana, pues es una de las cosas más fregonas que tenemos. Taleb dice, ¿tú quieres innovar? O sea, ¿quieres tener innovación en tu empresa o en tu país o en tu sociedad o como individuo, lo que sea? Él dice, métete en problemas. Métete en problemas y es cuando más vas a innovar. Y vas a innovar precisamente porque esos problemas te van a obligar a encontrar soluciones. Claro. Si no estás metido en problemas, entonces no necesitas innovar. Si no te sientes, si nunca sientes la vida, si no la sientes mucho, entonces también ¿para qué creas muchas de las cosas que creas? ¿Para qué piensas muchas de las cosas que piensas y reflexionas? ¿Para qué? ¿No? O sea, una persona que siente que su vida es buena, que se siente a gusto la mayor parte del tiempo, suele ser gente que no está muy motivada. Suele ser gente que es muy fácil que se quede en el sillón y que se quede viendo una película todo el día, una serie, o que se quede haciendo pocas cosas. ¿Por qué? Pues precisamente porque siente que lo que tiene es suficiente, siente que con eso su vida está bien. Pero la cosa es que eso también te lleva a hacer mucho menos cosas con tu vida y te lleva también a que como colectivo seamos mucho menos inteligentes y mucho menos creativos de lo que podríamos ser. Eh, Ahorita, por ejemplo, nosotros, ¿no? A mí me encantan los videojuegos, me fascinan. A veces me da miedo pensar todas las horas que le he metido a jugar videojuegos en mi vida. Y lo he disfrutado muchísimo. Y también he visto muchas películas y también he visto muchas series. Luego pienso, por ejemplo, si hubiera nacido en otra época, bueno, de entrada me hubiera muerto por falta de avances tecnológicos cuando estaba chico por una operación. Pero si hubiera sobrevivido a eso, ¿cómo hubiera llenado mi tiempo? ¿Cómo lo hubiera llenado? O sea, si no hay videojuegos, y si no hay películas, y si no hay Netflix, y si no hay HBO, y si no hay Videocentro, cuando era Videocentro, ¿con qué lo llenas? Lo tienes que llenar con otra cosa. O sea, inclusive el tiempo de ocio, ¿cómo lo llenamos, no? Eh, Ahorita, como es mucho más fácil tener acceso a un ocio eh, como de alto calibre, que se siente muy bien, en donde tienes como muchas victorias simbólicas y en donde parece que no necesitas nada más que eso para estar bien en ese momento, pues eso también te va cortando la creatividad. Eh, Tanto Alfa como yo somos personas que nos gustan leer mucho. A ti, Dave, te gusta mucho el cine. O sea, nos gusta, nos hemos metido en cuestiones como artísticas. Y sin embargo, a lo mejor por el tipo de mundo en el que vivimos, con los placeres tan a la mano, a lo mejor pudimos haber creado mucho más cosas de las que hemos creado precisamente porque ya todo es mucho más cómodo. No, pero eso no Eh, tengas duda. y es una cosa rara, porque también estamos más expuestos a más ideas, ¿no? O sea, la misma tecnología que permite tener toda esta diversión a la mano, pues también nos permite eh, conseguir los cuentos de quien quieras al instante y conseguir las novelas de quien quieras al instante y la película de arte de lo que sea y la obra completa del filósofo X, o sea, que antes era algo muy difícil de conseguir
Ahorita es muy sencillo, ¿no? Pero aún así, como tenemos ya tantas cosas y tanto placer al alcance de nuestra mano, siento que acaba siendo más difícil. Acaba siendo más difícil realmente encauzar esa, como, pues como esa creatividad o esa potencialidad que tenemos los seres humanos. ¿Qué piensan hasta aquí de esto? Antes de que me vaya como a otro elemento del tema. ¿Cómo sería su Dave, vida a lo mejor con... No, fíjate que yo justo estaba pensando en aquel episodio fantasma, el episodio que no se debe de nombrar. Nuestro primer episodio que hablamos de un videojuego, a las personas que no les gustan los videojuegos, este videojuego tiene una particularidad. Es muy peculiar porque es un juego muy difícil. Y la tendencia de los videojuegos en estos últimos 5 años y cada vez más es hacer que la experiencia sea más placentera para el que juega. Cuando los que crecimos con los videojuegos, la verdad es que era muy frustrante porque para empezar no había fuentes, no era como que pudieras meterte a internet para saber cómo pasar un mundo. O sea, tenías que comprar una revista y a veces te daban algunos tips, pero generalmente todo era muy frustrante. O sea, aventabas el control y era pasar horas intentando pasar uno de los jefes, ¿no? Este juego es muy difícil y no te dice nada. Entonces, ahorita, justo con lo que estás diciendo, me acordé de ese videojuego, no sé, lo pueden ver, es el primer capítulo, aunque bueno, ya hemos dicho que a lo mejor lo vamos a volver a grabar. De eso se trata precisamente, o sea, tienes que buscar, tienes que indagar, tienes que preguntar, tienes que pelear, tienes que usar de manera creativa las herramientas que te da el videojuego en un videojuego que te da mucha frustración, pero que a la vez también, cuando logras acceder y logras llegar a esos niveles y vencer a esos jefes, te da ese sentido de placer que ya no lo sientes en los juegos nuevos, porque ya es muy fácil, ¿no? Entonces, ahorita se me vino a la mente con lo que dijiste, nomás quería hacer ese punto. Fíjate, es un punto interesante porque el hecho de que esa saga de juegos es mi favorita. Eh, el, el hecho de que se sienta bien lo que es difícil de conseguir, te te dice algo que hemos aprendido en nuestra historia evolutiva como especie. O sea, quizás las mejores cosas en la vida, muchas de ellas importantes para nuestra supervivencia, han sido difíciles de conseguir. Por eso cuando son fáciles de conseguir, luego no les damos mucho valor. Ahora, hay cosas a lo mejor de mucho valor que son fáciles de conseguir y que no les damos el valor necesario, o sea, eso es otro tema, pero sí. en general sí tenemos esta tendencia como a aquello que es difícil de conseguir, es aquello que le damos mucho más valor. Pasa en ese videojuego, pero también te pasa en lo que quieras, te pasa en las relaciones amorosas, ¿no? O sea, luego, por eso siempre preferenciar al que siempre está disponible, ¿no? Porque está fácil de adquirir. Y en No cambio la que está representa ningún difícil, reto. o la que está difícil y la que es un reto, o sea, pues acaba moviendo mucho más emociones, ¿no? Y entonces a lo mejor hay algo de sabiduría Denuncia un valor evolutiva. detrás. Sí, ajá, exacto. Hay algo ahí importante. Eh, ok. Otra cosa que quisiera darle de esto ya para pasarme a otra de sus ideas, antes, ya la última de esto, es que él habla como de jaulas de oro. Él dice, cada vez hacemos más jaulas de oro. Nuestros sillones con nuestras teles y con nuestro HBO y con nuestros videojuegos sí son jaulas de oro. Pero no nada más esos, o sea, pues todo, ¿no? Si se fijan, cada vez somos más huevones porque cada vez tenemos más herramientas para ayudarnos a ser más huevones. La forma en la que viajamos, ya es muy fácil llegar al trabajo para personas como de cierto estatus socioeconómico, eh, ya es muy fácil como adquirir comida, eh, y esto me recordó como un poco a Lane Deer, a este filósofo nativoamericano que alguna vez les conté. Él decía algo similar, o sea, él decía es que nosotros ahorita no, dice el hombre blanco no le da valor a muchas cosas de la vida precisamente porque no le cuestan trabajo.
como el hecho, por ejemplo, de adquirir comida, ¿no? O sea, los nativos Claro. americanos salen y cazan ellos. Y entonces, como ellos cazan al animal, saben lo difícil que es cazarlo, les cuesta trabajo, y luego además tienen esa relación como casi íntima con ese venado que cazaron, y entonces se acaban respetando ese venado que se van a comer y que les va a permitir vivir, porque es difícil de conseguir y porque además están presenciando el momento en que ese animal da la vida por el grupo humano, ¿no? En cambio, para nosotros, el hecho de que ya vayamos aquí al Oxxo, que vayamos al Seven o a H-E-B o a Soriana, y compremos así ya la comida empaquetada, pues eso ya no tiene identidad, ya no tiene intimidad y ya también es muy fácil y es completamente despersonalizado. Él también hablaba, Leimdir, de cómo hacíamos, por ejemplo, cárceles no de nuestro tiempo y de cómo vivíamos separados de los demás en casa, sin cuartos separados con paredes y puertas, pero también de cómo vivíamos separados de los demás en la manera en que hacíamos compartimientos del tiempo, así como en las citas de trabajo y las citas inclusive para divertirte, o sea, metemos el tiempo en cajitas, ¿no? Para que todo esté ordenado, pero es muy artificial. Y Taleb dice algo similar, o sea, él también dice es que ya inclusive el hecho de que nos queramos divertir y que para que yo me pueda juntar con ustedes, tenemos que buscar un espacio seguro en tiempo y que nos funcione a todos y que digamos, ok, nos vamos a ver el viernes de tal a tal hora, en casa de no sé quién, y la vamos a pasar bien y ya tenemos las reglas muy establecidas, o sea, como que es quitarle a la vida parte como de su espontaneidad. Y O sea, aquello por que es eso llegas tarde, espontáneo, para ser espontáneo. claro, soy Es tu súper pretexto, es tu espontáneo. excusa. Por eso rompen las reglas, por lo mismo. Demonios, Eh, tendría que agradecer todo este tiempo en lugar de enojarme. soy el más antifrágil de los tres, al parecer. Eh, porque, o sea, lo que queremos otra vez es un mundo en donde todas las variables estén controladas y el tiempo es una de ellas. El tiempo es una de ellas, una de las variables a las que le ponemos más importancia. Y no te salgas de las variables preestablecidas, porque entonces ya entramos en un entorno en donde ya hay cosas que no podemos predecir y eso que no podemos predecir no nos gusta. Pero imagínense, o sea, inclusive hasta para reunirnos y divertirnos, requerimos tener esas variables controladas. Piensa también, por ejemplo, lo que hacemos con el piso, lo que hacemos con las calles, lo que hacemos con las banquetas o lo que hacemos con las caminadoras, ¿no? El mundo en el que los seres humanos aprendimos a caminar en un mundo irregular. Y eso quiere decir que cada paso acaba siendo un paso diferente al otro. O sea, si tú te agarras a correr en el monte, pues vas a tener que entrenar a tu organismo a que esté preparado para reaccionar rápido frente a terrenos que cambien en profundidad y que cambien también a lo mejor en qué tan firmes están. De entrada, reconocerlos con la vista. Ajá, y reconocerlos. Y en cambio ahorita, pues ya no, porque ya ahorita estamos ahí caminando en banquetas que están lisas, ¿no? Y por eso cuando de repente una banqueta ya está un poco viejita y se le sale un pinche centímetro por arriba, nos damos en la madre, ¿no? O sea, porque ya no tiene, ya estamos muy Sí, pendejos para esguince reconocer de esas cosas. segundo grado. Sí, 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 o sea, hay gente que se ha fracturado así, que se ha Sí, fracturado claro. así por no medir bien una banqueta. Y luego nos vamos al gym y en el gym nos subimos a una banda y la banda también es eso, o sea, la banda es velocidad regular y además en una superficie completamente regular y luego que además tiene colchoncito, ¿no? O sea, para que no te chingas tanto las rodillas. Y una vista bonita, o a veces hay esos que tienen hasta tele. Sí, ándale, sí, ajá, porque la cosa es distraerte, ¿no? O sea, con la tele, cuando en realidad una de las cosas más importantes del ejercicio es estresarte, o sea, ponerte a tu cuerpo en un estrés positivo, tanto físico como mental. Y ese estrés Simón. positivo físico y mental te va a ayudar a ser más fuerte cuando luego en algo importante y real y en algo, en alguna adversidad que tengas en la vida, estés más preparado frente a eso porque ya tienes un cuerpo y una mente que es más fuertes. Y ahorita inclusive en los espacios que hacemos para entrenar el cuerpo y en los espacios que hacemos para entrenar la mente, ya tratamos como de tenerlos controladitos, ¿no? O sea, ya hablé del gimnasio, ¿no? Donde está todo controlado, pero también podríamos hablar de las escuelas.
de la forma en la que educamos a los niños y a los jóvenes y nos preparamos para el mundo. Claro. Acaban siendo espacios muy artificiales, que también lo dice Lame Deer, por eso me recuerda mucho a Lame Deer. Acaban siendo espacios en donde también tienes lo que dura tu clase muy establecido y tienes las reglas súper establecidas para pasar la materia y las reglas de cómo tienes que comportarte en la clase y lo que se puede decir y no se puede decir, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y dices, güey, el pinche mundo así no funciona. El mundo así no funciona y se supone que ahí estás para aprender del mundo y para vivir mejor. Así no funciona el mundo. ¿Por qué estás metiéndole tantas variables controladas a algo que a lo mejor debería de ser más libre y sobre todo debería de basarse en exponer al alumno a un chingo de ideas y exponer al alumno sobre todo a un friego de errores, a que cometa un friego de errores? Taleb cree que una de las cosas que más nos hacen antifrágiles es equivocarnos. ¿Quieres hacerte antifrágil? Ponte en un lugar donde te vas a equivocar todas las veces posibles. Y mientras más te equivoques, más vas a aprender. Y mientras más aprendas, en teoría, más te vas a acercar a una antifragilidad. En la escuela nos llevan por la manita, o sea, es diferente. En la escuela nos ponen, una de las primeras cosas que nos dicen como profesores es, tú empiezas dando tu rúbrica para que el alumno tenga súper en claro cómo demonios va a pasar tu materia. De lo que se trata es de que aprenda, no nada más de que pase tu materia. Y estamos más enfocados en que pasen las materias al hecho de que aprendan algo que realmente a lo mejor les va a servir en la vida o no. Él pone otro ejemplo que tiene que ver con Porque el es un lenguaje. negocio, la educación, porque es un negocio. Y Dave quería decir algo. Perdón, Dave. No, nada más que me viene a la mente justo este especie de duelo que tenemos ante el fracaso, ¿no? Que eso siento yo que es lo que nos ayuda mucho a hacernos más fuertes. Y tiene todo el sentido lo que dices de la antifragilidad. O sea, cuando tenemos un error fuerte en el trabajo, en la vida, pasamos estas como pequeñas etapas de duelo. O sea, en el principio es como que, ching, o sea, la regué, ¿por qué? O sea, te preguntas el por qué caíste en ese error. Después, pues tienes que enfrentarte a ese error, ¿no? Tienes que ver cómo lo redimes y buscar soluciones creativas para después sobreponer ese error y viene una especie de recompensa y además un aprendizaje. O sea, todo ese pequeño cúmulo de emociones creo que son importantes para que puedas hacerte más fuerte, ¿no? Sí, Yo quiero ajá. responder a eso, pero cuando cuando Márquez termine de dar esta respuesta y antes de que dé la última idea del cierre, quisiera comentar a esto. Ok. Sí, no sé decir, fíjate que eso de ahí me recuerda un poco a lo de growth mindset que está de moda ahorita, pero que está interesante, como esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Que hicieron un estudio en donde se dieron cuenta que si tú agarras dos grupos de niños, y a uno les dices, eres bien inteligente y eres así casi un genio, ¿no? Y al otro grupo le dices, más bien, como le premias el esfuerzo, al grupo que le premias el esfuerzo acaban siendo mejores estudiantes con el tiempo y acaban siendo mejores para enfrentar muchas cosas. Pero ya es porque lo que estás como premiándoles es el esfuerzo, o sea, no es te sacaste un 10 o no es eres un genio, eres un tonto, es más bien te esforzaste y el esfuerzo es eso, o sea, el esfuerzo es yo lo voy a intentar, o sea, sea Exacto. un Les diste éxito la o no sea un seguridad de que se éxito, equivoquen. claro. Y luego, en cambio, a los niños que les dicen todo el tiempo eres bien inteligente, eres bien inteligente, eres bien inteligente, esos niños acaban más bien jugando a no equivocarse. Y son niños que tratan de no equivocarse porque ya para ellos es muy importante que les sigan diciendo inteligentes y entonces no se exponen a los errores. Y entonces luego son niños que en el mejor de los casos acaban siendo muy buenas para algunas cuestiones intelectuales, pero ya cuando están en la práctica no saben qué hacer, porque no se saben equivocar, no saben ponerse así, no saben exponerse, ¿no? Y entonces es el típico chavo que parecía que iba a ser brillante en su vida y que acaba teniendo muchos problemas para La adaptarse a joven ella. promesa, sí, claro. Y pasa mucho al Ajá. revés, digo, ustedes que son maestros, nosotros que somos maestros, vemos, me topo cada rato alumnos que eran muy complicados y ahora son exitosos en la vida porque buscaban la manera de sobreponerse, si no tenían las herramientas en clase, buscaban cómo agradarle al maestro, o sea, buscaban cómo poder
salir adelante, ¿no? Sus calificaciones no eran las mejores, pero tenían esa viveza, esa chispa de poder decir, bueno, ¿cómo le hago para enfrentar y para darle vuelta a esta situación? Y generalmente los que eran brillantes porque ya lo tenían y no se enfrentaban precisamente a ese fracaso. Y ya en la vida laboral es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, estos que siempre vivían en el edge, pues fueron los que más rápidamente lograron, bueno, aquí me equivoqué, me voy por acá, me voy por acá, y les fue mucho mejor en la vida. Sí, sí, es bien interesante. Tienen otras herramientas y además es eso, o sea, como que son niños que se atreven más, o sea, que tienen esta mentalidad como de me equivoco, pero pues le sigo intentando. Ya el último que digo de esta parte, ya para que digas tú lo que querías decir, Alfa, era, porque esto va para Dave. Taleb habla de los maestros de idiomas un poco y dice, es que, dice, nosotros no, la mejor forma de aprender un idioma no es enseñándole las reglas gramaticales, que fue lo que a mí siempre me chocaron en las clases de idiomas toda la vida. Y luego después como me pusieron a mí a dar clases de eso que yo no quería, y no me hacía mucho sentido. Yo, como que las reglas gramaticales sé que son importantes y me encanta la capacidad que tiene el cerebro como de abstraerlas, pero ya pensarlas de forma racional y consciente, ¿no? Y aprender de esa forma, a mí siempre se me hizo muy alienígena aprender un idioma de esa forma, a mí. Y algo que dice Televa ahí, que me gusta mucho, dice, ¿quieres aprender un idioma diferente? Dice, la forma más rápida es estar preso en una cárcel en donde hablen otro idioma. Eso dice. Entonces imagínate que quieres aprender ruso, pues mete una pinche cárcel en Rusia. Que Y está él jugando habla un de una... poco, pero expresa su Sí, punto, está jugando. justamente. Ajá. Y luego él dice La- que él tiene un amigo, o sea, eso es real, que cuando estaba en la Unión Soviética, acabó siendo como preso, entre comillas, en un hospital. Yo no sabía esto, pero resulta que en aquellos entonces algunos ciudadanos occidentales, como para que soltaran lana, luego no los dejaban de salir de hospitales en la Unión Soviética. Entonces tenías que ir al hospital por X o y entonces te metían al hospital, te curaban lo que tenían, pero luego no te dejaban salir y te quedas como si fueras un paciente ahí de meses y meses o inclusive un año o años hasta que no les dieras ciertas cosas y te liberaran los papeles. Y luego ellos obviamente ponían el pretexto de que a lo mejor tenías una enfermedad grave y que puedes contagiar gente, pero eran mentiras. Y entonces él dice que ese amigo que tuvo esa experiencia aprendió ruso en chinga. Y dice, a él lo acabaron obligando a leer Tolstoy en ruso y acabó aprendiendo ruso. Y lo aprendió rapidísimo y lo aprendió súper bien. Pero eso es porque precisamente estás en un entorno adverso todo el tiempo, en donde además necesitas aprender el lenguaje a huevo eh, si no sobrevivir, al menos para tener un poco una mejor calidad de vida, o sea, ¿por qué estar de la chingada estar preso en un hospital ruso y no hablar el idioma? O sea, si lo hablas, a lo mejor vas a tener más oportunidades de comunicarte con otro ser humano y de que la estancia sea más llevadera, ¿no? Y fue lo que le acabó pasando a él. Ya, Alfa, todo Oye, tuyo. Jorge, si me permites nada más un apunte rápido, lo que dices es muy curioso porque fíjate que, sobre todo cuando aprendes un idioma, en el inglés, hay cosas que no tienen sentido. Entonces es muy difícil explicársela a aquellos alumnos que aprenden Muchas. de manera natural. Sí. Porque, ok, esta regla es así y aplica únicamente para estos. ¿Por qué? Ujú. Porque así es. Entonces, ¿cómo? Dice, no, pero, o sea, ¿qué pasos debo llevar? No, es que no hay pasos. O sea, te lo ves de aprender así porque así es. Entonces, la manera que mejor funciona es como tú dices, o sea, uno de los grandes, que tiene las grandes teorías de la adquisición de la lengua, se llama Stephen Krashen, decía que el communicative approach es lo mejor. Es decir, que tú aprendas de manera natural, que escuches y que les des muchos inputs, que te pongas a leer, que te pongas a ver series, que tengas muchas herramientas, muchos inputs y que aprendas de manera natural cómo la gente va hablando y entonces el cerebro va haciendo las asociaciones de que, ok, lo hace así. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí lo hace. Y entonces tú lo empiezas a hacer de manera natural porque así se comunica la gente. Ya no sabes si es por una regla, no sabes si es el present perfect, no sabes, pero así lo utilizas porque así lo utiliza la gente. El gran error es como tú dices, que se quiere empezar con gramática, entonces el cerebro se bloquea porque no entiende, no es como matemáticas que te dice 1 más 2 es 3 por esto, ¿no? No, acá no, ¿por qué? Bueno, pues porque así es y así te lo tienes que aprender. Entonces sí, sí, es muy curioso.
Yo no aprendí, a mí mis mamá me metió al Harmon Hall y me metió a clases de inglés y no aprendí ni madre. Y estuve en la secundaria del TEC, estuve en el grupo avanzado de inglés. No sé por qué, si yo no sabía, contesté un examen así al azar, de opción múltiple y me pusieron en un grupo avanzado. Luego siempre pensé con el tiempo que quizás mi mamá había metido ahí chanchullo para que me metieran a ese grupo. Que nos Yo cuando confirme. aprendí, sí, ya, por favor. Yo cuando aprendí fue a los 14 años me mandaron a Estados Unidos y en Estados Unidos tuve que hacer muchas cosas solo sin saber hablar. Y hasta la estupidez de llegar al supermercado y comprar algo y hablarle al de la caja registradora, ¿no? Y O pobre irte angelito. a... Ajá, o sea, hacer cosas, hacer cosas solo, o sea, llegar a lavar mi ropa en una lavandería de estas en donde metes moneditas y nunca haberlo hecho y que algo no me funcionara y que tuviera que comunicarme con alguien de ahí o que me gustara una niña en la escuela, ¿no? Y que quisiera acercarme a hablarle. Esas cosas que me dolían porque además era penoso, pero que me pusieron así en la pinche línea de fuego y ahora, órale, güey, o sea, hablas porque hablas, así lo aprendí. Y creo que es mucho, ¿no? Esto de lo que estamos hablando. Vas, Alfa. ¿Qué querías decir? Rapidísimo. Taleb tiene este ciclo de libros que creo que todavía no acaba de terminar, pero lo anunció desde el principio, que todos estos libros que está publicando son parte de una gran idea, un libro que se llama Incherto o algo así que cómo sobrevivir a, a lo desconocido, al caos. Y tiene uno que se llama La cama de Procusto, que es cómo tenemos muchas veces esta actitud tan terrible de que cuando algo tenemos algo y luego tenemos la caja para eso, y en lugar de crear una caja más grande y cambiar nuestra percepción y cambiar todo eso, más bien le cortamos las piernas a eso para que encaje en la caja. Entonces tenemos una data impresionante, pero tenemos una teoría pequeña. Entonces, en lugar de ampliar la teoría, quitamos los datos que no nos gustan y hablamos de eso. Una actitud terrible respecto a la vida. Ese es uno. El otro es el cisne negro, del que ya hemos hablado un poco y que podemos desarrollar después. Eh, de antifragilidad, antifrágil. Y otro que ya lo mencionó Jorge In the game. poquitito, pero también es una cosa súper clave y súper importante que es skin in the game, que es tener la piel en el juego. Y esto lo quisiera mencionar antes de que Jorge termine la idea, porque creo que Jorge dijo que iba a mencionar cómo a veces que ciertos individuos mueran, ciertos individuos perezcan al principio, es importante para la antifragilidad del grupo y para que se fortalezca el grupo. Entonces, todo lo que está diciendo ahorita del fracaso y de experimentar y de caerte y todo eso, eso es tener la piel en juego, ¿no? Es tener the skin in the game. Es decir, que yo voy a sufrir mis propias consecuencias, que yo soy el que va a ver los resultados de mis actos. Pero hay muchas veces en que no pasa eso. Hay muchas veces en que como individuos, como en grupos, queremos enfrentar los riesgos, pero no sufrir las consecuencias. Entonces, sí, sí, que se arriesgue, que se arriesgue, que se arriesgue todo esto, pero quien sufra las consecuencias sea otro. Y esto pasa mucho en los grupos, pasa mucho en la sociedad. Él lo menciona mucho, por ejemplo, con las casas de bolsa, con los negocios, con los grandes corporativos, y eso dice que es lo que está terminando por destruir la economía mundial. Obviamente no vamos a profundizar en eso, pero solo esta idea de skin in the game, que la mejor manera es, o sea, dile, a un economo no le preguntes nada de la teoría, a un hombre exitoso no le preguntes nada, nada más pregúntale en dónde tiene invertido su dinero. Eso es todo. O sea, en qué cosas en particular, en dónde está invertido su dinero, y eso es lo que tienes que hacer, invierte ahí. O eso es en lo que en verdad cree. Porque hay mucha gente que te habla de miles de cosas, pero no tiene su dinero invertido ahí. Hay gente que te va a hablar de maravillosos hospitales, pero nunca iría a ese hospital, o que no tiene sus hijos en esa escuela. Eso es tener skin in the game, ¿no? Entonces, ¿en dónde estás involucrado? En la acción, eso es lo que verdaderamente le apuestas y lo que verdaderamente importa para ti. Y es pues todo un concepto grande, pero solo quería señalarlo antes porque no sé si Jorge lo va a mencionar ahorita. Sí, de hecho Que es con ya lo lo que hemos quería, venido mencionando, ¿verdad? es con lo que quería acabar. Sí, Oye, porque además me gustaría hablar de eso
que habláramos de eso en otro tema, o sea, de ese libro. Porque muchas de las cosas que ha pasado con economías que se rompen en países, con la banca o con empresas bien grandes, ¿no? Que de repente algunos directivos tronaron. Mucho tiene que ver precisamente porque la gente que truena esos sistemas es gente que no sale afectado por tronar esos sistemas o esas organizaciones, ¿no? Y entonces ellos se van millonarios y los que se joden es un Exactamente. país o la gente o el resto de la gente de la empresa. Por eso, por ejemplo, si yo fuera dueño de una empresa muy grande, y esto ya lo comenté en la empresa que trabajo, si yo fuera próximamente. si yo fuera el dueño de una empresa muy grande, o sea, a lo mejor sería interesante que los directores tuvieran una parte importante de su sueldo en acciones de la empresa y que hubiera un candado para que no las puedan sacar hasta determinado tiempo después, ¿no? Y entonces hundes la empresa, te hundes también tú en lo que te duele, que es el varo, Claro. porque si no, pues te puedes ir, ¿no? Y te llevas todo. Y los demás son los que se quedan fregados, ¿no? O algo como, por ejemplo, lo que pasó en México con el FOBAPROA, ¿no? O sea, gente que hizo lo que quiso y al final para ellos no hubo consecuencias. Y no hubo consecuencias. Los que pagaron fueron otros, sí. Ajá. Ya lo último que quiero decir, bueno, de ese tema nada más voy a decir que sí quiero que hablemos de eso después, de ese tema de skin in the game, se me hace interesante de tener a pie en el juego. Lo último que quiero decir es, de una perspectiva evolutiva, algo que se me hace bien interesante de lo que dice Taleb es esto. En realidad ese libro es muy amplio y muy extenso y habla de muchas cosas. A lo mejor más adelante también podemos tener una parte 2. Pero una parte que a mí me gusta mucho es donde dice, imagínense que nosotros, que tuvieras un individuo que es inmortal, al menos en cuestiones de tiempo. O sea, que el tiempo no lo va a matar. O sea, no lo va a matar ser viejo. Dice, ese individuo que no va a envejecer tiene una labor titánica enfrente de sí porque tendría que estar adaptado para todo, para todas las posibilidades random que pueda haber, ¿no? Eh, y aquí es donde él mete una idea que está bien padre y él dice, lo que es frágil se rompe con el tiempo, así, punto. Lo que es frágil se rompe con el tiempo. Por eso sería bien difícil eso, por eso nosotros, o sea, por eso la vida en general suele durar poco tiempo. Los seres humanos no duramos mucho tiempo, inclusive los que han durado más, que son 100 y piquito de años, es en realidad muy poco tiempo en relación a lo que es el tiempo. Pero en relación a lo que es la historia de la vida, ¿no? Pero tiene sentido porque sería mucho más difícil agarrar un solo individuo y tratar de que ese solo individuo acabara haciéndose antifrágil y adaptándose un montón de madres, a más bien agarrar un colectivo y frente a ese colectivo ir sacrificando a diferentes partes eh, que se acaben rompiendo diferentes partes del colectivo, o sea, diferentes individuos que se acaben muriendo eh, porque son frágiles, pero ese sacrificio de esos individuos acaba siendo más fuerte al colectivo. Y es lo que nos ha pasado, o sea, es lo que nos ha pasado a nivel genético. O sea, a nivel genético hemos ido mejorando desde el sacrificio de nuestros antepasados, es así. Y hemos ido mejorando también no solo en lo genético, sino también en todo el conocimiento colectivo que tenemos como especie, en todo el conocimiento técnico que tenemos como especie, en toda la innovación que hemos hecho como seres humanos, ¿no? Y frente a eso, pues han habido un montón de sacrificios humanos, tal cual, así ha sido. Y esos sacrificios humanos han sido parte fundamental de esa receta para hacernos cada vez más fuertes como especie. Luego a veces nada más queremos como que nada más nos acordamos de los casos de éxito, ¿no? Que hemos tenido en la historia de la humanidad, de los grandes pensadores, de los grandes inventos, pues sí, pero por cada gran invento que hubo un chingo de inventos que no funcionaron. Y por cada Exactamente. vida famosa de alguien que conquistó lo que quieras, que nos acordemos de un Cristóbal Colón, hay millones de personas desapercibidas por la historia que tuvieron una vida completamente pues invisible y que serán invisibles para siempre, menos en esa fortaleza que nos dejaron a nosotros como parte de su descendencia.
Sí, porque son condición de, o sea, esos que fracasan son condición para el éxito. Si no tienes a esos muchos que fracasan, no vas a poder tener a esos pequeños que tocaron la cima y que inspiraron y que nos enseñaron luego el camino. O sea, es parte de, ese es skin de game grupal. O sea, el grupo absorbe sus consecuencias y el grupo aprende de sus propias derrotas, caídas y va evolucionando ahí. Sí, claro. Oye, yo por último quisiera decir, eh, casi siempre antes de dormir me pongo a ver las historias de Instagram, ¿no? Estos pequeños cortos de video y el algoritmo te va dando videos de lo que a ti te gusta, de lifestyle, de lo que pre- pretty much sabe tu vida y sabe lo que te gusta y te lo va mandando. Y el otro día hay uno que viene muy acorde con lo que vimos que me gustó mucho. Le estaban preguntando a un güey que tiene un físico impresionante que es de calistenia. Le dice, ¿A bueno, mí? sí, de hecho era alfa. No, le estaban preguntando, oye, no, pues ya dinos rápido, ¿cuál es la mejor manera? Porque nunca nos quieren decir el secreto. ¿Cuál es la manera más fácil de obtener cuadritos? O sea, dinos en 5 pasos qué tenemos que hacer para rápidamente. Y él se enoja y me gustó mucho su reacción. Dice, no, es que la gente tiene que empezar a entender eso. No, no hay manera fácil. No existe, no es cierto. O sea, es difícil y tienes que sacrificarte mucho y tienes que alimentarte muy bien. Y si no te alimentas bien y entrenas todos los días de la semana, no vas a obtener resultados. Tienes que alimentarte bien todos los días. Solamente puedes tener una cheat meal y tienes que hacer mucho ejercicio para lograr esos resultados que se logran en 3 meses, no en una semana ni en 2. Es difícil y por eso es que es significativo y por eso es que vale y es por eso que nosotros admiramos a la gente que tiene ese cuerpo cuando vamos a la playa, porque precisamente sabemos lo difícil que es que tengas ese cuerpo. Y si fuera fácil, a nadie le interesaría. Entonces, eso me gustó mucho y lo quise compartir ahorita. Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, no sé si algo más, Jorge. Pues hay muchas bien chidas de él, pero siento que si sigo hablando nunca voy a terminar, porque se me siguen ocurriendo cosas que contar. Bueno, pues sí, Entonces, mejor después para una un parte segundo 2 capítulo. podremos tener, claro. Y bueno, como siempre, les pedimos a ustedes que si tienen dudas, comentarios, nos gusta mucho que cuando nos comentan sobre ciertos minutos y nos dicen en este minuto me gustó lo que dijeron, nos ayuda bastante para saber qué tipo de cosas les gustan. Si tienen ustedes algún tema que quieran que toquemos dentro de este marco que nosotros tenemos en nuestro programa, por favor no duden en pedirlo. Nos gusta mucho tener esa interacción y nos vemos aquí la próxima semana en este que es literalmente su podcast de la risa y el olvido. Muchísimas gracias. Bye. Adiós.